Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Quería saludarlos en principio, hace tanto tiempo que no nos vemos. Los dejé descansar bastante, realmente, ¿sí? Así que bueno, hoy quería charlar un poco de un tema, ¿sí? Que tenemos que ver o ir avanzando en la materia, que ya tiene que ver con temas de tercer año. Estamos haciendo una selección de los temas más importantes que tienen que conocer por lo menos para este año, ¿sí? Hoy vamos a ver las invasiones inglesas. Vamos a ser lo más concisos posibles porque pusimos mucha información en las actividades y tampoco quiero agobiarlos con tanta información, ¿sí? Bueno, arranquemos. Vayan tomando hoja, lápiz, lapicera, ¿sí? Así vamos a ir un poquito tomando apuntes. Y después de eso les cuento un poquito de las actividades y algunas cuestiones que también quiero remarcar, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que charlar tiene que ver con las causas de las invasiones inglesas que se produjeron en dos años seguidos y diferentes, en 1806 y 1807. La primera invasión va a tener, las dos invasiones van a tener causas bastante particulares, ¿no? Pero la que tiene que tener muy en claro tiene que ver básicamente con lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿sí? Napoleón había bloqueado a los ingleses, ¿sí? La posibilidad de poder comerciar justamente con ese continente. Napoleón había dominado gran parte del continente europeo, así que le impidió a los ingleses poder comerciar y a estos no les quedó alternativa que buscar otros mercados. En este caso tuvieron que ir hasta, hasta Buenos Aires para poder conseguir nuevas alternativas de venta, ¿sí? Esa era, seguir la causa principal, ¿sí? Igualmente muchos ingleses sabían por espías y por información que tenían que los españoles, perdón, que Buenos Aires se encontraba un tesoro muy importante al cual podían tener acceso, ¿sí? Muy bien, una vez concretadas las invasiones, la decisión de invadir Buenos Aires, ¿sí? La realidad es que no hubo mucha resistencia por parte de la población, ¿sí? Esto obligó básicamente a que se conformara un movimiento de resistencia, ¿sí? Encabezado por Liniers y por de Álzaga, Martín de Álzaga, que rápidamente van a poder recuperar, ¿sí? La capital del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? No sin antes, por supuesto, haber luchado y conformar esa resistencia, ¿sí? Lo interesante de esta primera invasión va a ser la actitud del virrey Sobremonte, ¿sí? Que ni bien se entera de que los ingleses atracan en Buenos Aires, ¿sí? Y deciden invadirla, por supuesto, decide tomar el tesoro, ¿sí? El tesoro real, y partir hacia Córdoba, ¿sí? Supuestamente protegiendo los intereses de, de los porteños, algo que no era así. Los porteños van a interpretar que esa acción es un acto de cobardía, lo cual va a deslegitimarlo, le va a restar cierto poder al virrey, ¿sí? Recuerden esa actitud que es clave, digamos, ¿sí? Bueno, la reconquista, perdón, entonces es organizada por Liniers y por de Álzaga, principalmente, y bueno, van a recuperar Buenos Aires. Hay un pequeño interregno de 46 días en el cual Buenos Aires está bajo dominio de los ingleses, ¿sí? Hubo cierto sector social, el más alto, el que apoyaba a los ingleses, pero la gran mayoría de la población, la verdad que no los quería realmente, ¿sí? Eh, Ese movimiento de resistencia que permite después recuperar Buenos Aires se va a organizar de manera mucho más duradera y van a crear milicias urbanas, ¿sí? Y van a formar parte de ella hombres de entre 16 y 50 años a los cuales se les va a pagar un jornal, es decir, un salario, ¿sí? Esas milicias van a permitir básicamente que muchos sectores sociales puedan ascender, sobre todo porque la gran mayoría de los milicianos eran sectores más humildes, los más pobres de la sociedad, y les permitía cierto ascenso social, así que les daba prestigio formar parte de esas milicias. Para que tengamos en cuenta, la ciudad de Buenos Aires para ese entonces tenía alrededor de 40.000 habitantes aproximadamente, de los cuales
8.000 van a formar parte de esas milicias. No es para nada menor ese número, teniendo en cuenta la cantidad total, ¿sí? Bueno, al año siguiente, 1807, se produce la segunda invasión, esperada por cierto. ¿Sí? Los ingleses logran avanzar hasta el centro de la ciudad, derrotan a Liniers en primera instancia y nuevamente la acción de la población y sobre todo de las milicias ya más organizadas logra repelerlos. Acá en este caso, en esta segunda invasión, no hay un gobierno inglés, a diferencia del primero, que sí hubo un gobierno muy breve, muy cortito, pero estuvo, ¿sí? Aquí no ocurre lo mismo, los ingleses son expulsados rápidamente, ¿sí? Así que bueno, más allá de esto, que es un detalle y es menor, digamos, ténganlo en cuenta para ir pensando un poco las consignas, ¿no? Otra cuestión que es importante tiene que ver con las consecuencias. Ahí me quiero detener un poquito. Hay como 4 consecuencias importantes, ¿no? Consecuencias políticas, militares principalmente, sociales, ¿sí? Y económicas, ¿sí? Las consecuencias políticas tienen que ver principalmente con que, bueno, luego de que el virrey dejara su puesto, ¿sí? Y eso va a ser interpretado como un acto de cobardía, va a ser reemplazado por Liniers, ¿sí? En su cargo, a posteriori, 1807, y en 1808 el cargo de virrey va a ser ocupado por Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista. Eso es un acto político, una consecuencia política fundamental, algo absolutamente novedoso, ¿sí? Para ese periodo nunca había ocurrido. Otra consecuencia política va a tener que ver justamente con, por un lado, que van a tener mucho mayor protagonismo los criollos en decisiones gubernamentales. Es un ejemplo de Liniers. Además que, bueno, por más que sea francés, pero sí tenemos un representante criollo. Y después, otra consecuencia que tiene que ver justamente con lo militar, habla fundamentalmente de la participación de las milicias, no solamente en la recuperación de Buenos Aires, sino también en el protagonismo político que van a ir adquiriendo cada vez más, ¿sí? Después ahora los vamos a repasar. Con respecto a las cuestiones sociales, ¿sí? Tengan en cuenta que las invasiones inglesas van a permitir que muchos sectores sociales excluidos, ¿sí? Del sistema social van a poder formar parte de esas milicias y van a tener un salario y una vida, si se quiere, un poco mejor y una mirada social mucho más positiva, ¿sí? Y con respecto a las consecuencias económicas, hay que decir que en ese breve interinato de gobierno inglés que hubo en la primera invasión de 46 días, se implementaron medidas de libre cambio, lo que favoreció muchísimo a los comerciantes criollos más ricos, así que se dieron cuenta muchos de ellos que era mucho más ventajoso el libre cambio comercial que el monopolio que imponía España, ¿sí? Bueno, repasemos. Primera consecuencia política, mayor protagonismo de los criollos, ¿sí? Sobre todo con la figura de Liniers, que va a asumirla como virrey del Río de la Plata. La segunda consecuencia es el protagonismo que van a tener los criollos y el desprecio de alguna manera que van a tener, ¿sí? Los porteños por las figuras de origen español, ¿sí? Esto nos muestra un poco la fragilidad de ese orden español, ¿sí? Esto es importante. Después tenemos que tener en cuenta las cuestiones sociales, ¿sí? Que hablan fundamentalmente del ascenso social que permitían las milicias, ¿sí? Igualmente hay que decir, como consecuencia militar, las milicias cobran un protagonismo no solamente a la hora de defender a Buenos Aires, sino también un protagonismo político importante. Muchos de sus líderes, el ejemplo más clave es Cornelio Saavedra, va a ser el presidente de la primera junta y el jefe del regimiento de patricios, que se crea en este momento. Y por último, las consecuencias económicas que marcan de alguna manera las ventajas del libre cambio comercial que habían impuesto los ingleses en la primera invasión, ¿sí? Por sobre el monopolio que imponía España. Bueno, bien, cierro un poco, se me hizo un poco largo el video, lo quería hacer cortito. Bueno, en principio les quería decir, ojalá que lleguen hasta esta parte, recuerden seguir respetando el tema del formato de entrega. Recuerden el tipo de fuente que habíamos pedido, Arial, el tamaño que era 12, el interlineado que era 1,5, la alineación justificada, ¿sí? Esto, que el texto quede todo parejito, ¿sí? Anímense a escribir, aporten
de alguna manera su opinión, aunque sea breve, o en la redacción, pero de a poco anímense, eso me parece muy importante, valioso. Y con respecto a las actividades, yo me tomé el trabajito de armarlas y bueno, son 5 actividades, de las cuales 4 son obligatorias y una es opcional. Esa opcional es como una especie de desafío, digamos, una pregunta que indaga un poco sobre lo que hicieron anteriormente, ¿sí? Si trabajan de forma consciente, creo que la van a responder. Y si no, bueno, déjenla, que no pasa nada tampoco, pero estaría bueno que la respondan, ¿sí? Para ver cómo entendieron o cómo fueron de alguna manera interpretando, internalizando aquello que estuvimos charlando ahora y por diferentes medios. Bueno, también armé 2 reuniones de Zoom para este viernes, una con el A y otra con el B, para que vayan preguntando, consultando, para que nos veamos, ¿sí? Porque la verdad que esto de estar tanto tiempo alejado cuesta bastante. Y bueno, también esto de conversar y recrear un poco la escuela fuera de la escuela no viene mal tampoco, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo enorme a todos. Perdón por la extensión, no planeaba que fuera tan largo realmente. Traté de ser lo más conciso que pude. Espero que les sirva, les sea útil, ¿sí? Y les agrego también que en las consignas cada una las expliqué. Hice una nota de voz con cada una de las consignas, con la metodología, ¿sí? Así pueden de alguna manera organizarse mejor, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y nos vemos y nos hablamos prontamente. Chau, chau.